Bueno, creemos que no había mejor persona para estar aquí hoy con todos estos olivos y con todo este aire veraniego y mediterráneo que Kiko, que es de Alicante. Mediterráneo fluye por su sangre, pero Mediterráneo interior. Así que yo creo que os va a sorprender un montón su cocina, os van a sorprender muchísimo sus platos y lo que espero es que vengáis a comerlos aquí, que estarán todo el verano, pero sobre todo que si podéis os acerquéis a la Escaleta Cocentaina a probar ese maravilloso restaurante de 2 estrellas Michelin. Así que os dejo con Kiko. Si alguien quiere preguntar algo, acercarse, mirar aquí, libertad. Sí. Bueno, muchas gracias a la organización, a las Rozas Village, por esta oportunidad de mostrar nuestra cocina. La verdad es que aquí en el entorno, incluso el calor acompaña como si estuviéramos en el interior de Alicante. Vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es nuestra cocina. Nosotros siempre estamos muy agradecidos a Miguel y a Alejandra, que confiaron con nosotros cuando apenas nadie nos conocía aquí en la capital. Con una estrella ya estuvimos aquí y ahora, por supuesto, tenemos que corresponder. Vamos a hacer unas pequeñas tapas muy ligeras. Veréis que es una cocina tremendamente sencilla, nada pretenciosa por nuestra parte. Lo primero que vamos a servir después de este maravilloso cóctel que han preparado será un gazpacho de cerezas. No os quiero molestar demasiado, tampoco quiero estar aquí en púlpito, creo que estáis aquí para relajar, divertiros. Simplemente haremos la presentación de cada plato. Perdón. El primero que vamos a probar, como os decía, es un gazpacho de cerezas muy sencillo en el que sustituimos el tomate por cereza del interior de Alicante, en la que la trituramos incluso con el hueso, para que tenga este toque ligero a almendra amarga. Como os decía, algo muy sencillo, pero espero que os guste. Muchas gracias, buen provecho. Gracias. Vamos a ir montando el foie gras. ¿Vale? Vete montando esto ya. Si no vas a sacarlo, podríamos montarlo aquí directamente. Vete montando aquí. ¿Vale? Ahora van a sacar el cóctel y luego el gazpacho. No, está bien. Yo te hago así para que cortes y te hago así para que le des. ¿Vale? ¿Sí? Corte y así.
Bueno, como os comentaba, el gazpacho, una elaboración muy sencilla en el que incluso el otro día en los lineales de cualquier supermercado podemos incluso encontrar ya gazpacho de cereza. Cuando este plato empecemos a hacerlo hace más de 10 años era algo como muy raro. Ahora podemos encontrar gazpachos de cualquier sabor, de fresa, de cereza. A mí especialmente me gusta este. Uno, porque estamos hablando de un producto muy interesante de nuestra tierra, como es la cereza, que ahora mismo ya empieza a ser, ya está pasando la temporada, pero todavía tenemos buena cereza en Alicante. Y lo que os comentaba, el ligero truco, lo que hacemos aquí es que trituramos todos los ingredientes, incluso el hueso, que luego por supuesto lo colamos, pero para que le dé ese sabor ligero a almendra amarga, que para mí es la diferencia o la gran diferencia con respecto a otros tipos de gazpacho. Por supuesto, aceite de oliva virgen. Tenemos grandes aceites en Alicante y uno de los elementos a día de hoy exponentes de la gastronomía alicantina. Buen provecho. Gracias. Pero, perdonar que estaba aquí contando un truco de cómo hacer el gazpacho y solo se lo estaba contando a uno. Un truco, porque esto me parece interesante. Que alguien que tenga alguna duda, por favor, que la pregunte y yo la contesto. Se me ha olvidado una cosa, para mí interesante en un gazpacho, cualquier gazpacho que hagáis. Y es que nosotros blanqueamos ligeramente todos los ingredientes, el ajo, la cebolla, el pimiento, para rebajarle un poco ese sabor punzante que tiene el gazpacho y neutralizarlo un poquito, pero que mantenga todo el sabor. Creo que tienes que explicar qué es blanquear. Bueno, blanquear, como sabéis, que estamos entre cocinillas, es simplemente en un agua hirviendo introducir los ingredientes en crudo y sacarlos, escaldarlos simplemente. Ese es el toque. Un minutito. Un minutito, luego en agua fría con hielos, y esa agua es la que vamos a utilizar para el gazpacho. Es un pequeño, el pequeño truco. Bueno, buen provecho. ¿Os está gustando?
Bueno, vamos a ir con el siguiente plato. Kiko, te dejo. Sí. Aquí estamos trabajando con el foie gras. Nosotros de alguna forma intentamos, cuando hay productos que pasan de moda, como es el sido del foie gras, por su uso excesivo, intentamos recuperarlo. Nos apetecía mucho trabajar con este producto, viéndolo desde un punto de vista, trabajándolo con la parte de cereal y con la parte de los amargos. Aquí buscamos la malta tostada, como sabéis, ese antiguo café, ¿no? que nuestros padres tuvieron que tomar cuando no tenían café. Esta malta tostada nos da sabores como amargos, como de cierto tostado, que para nosotros funcionaba muy bien con el foie gras. Lo cocinamos con la malta y luego en la base tenemos una reducción de cerveza negra y arroz y talladet. Es un jarabe que se prepara para un dulce que se prepara en Alicante, que funciona muy bien con la cerveza negra reducida, una especie de reducción que tiene ese toque entre dulce y ligeramente amargo. Como os decía, al final buscamos sabores entre dulces, amargos, que funcionan para mí muy bien con el foie gras. Por último, una galleta para comerla con las manos, en plan finger food. Buen provecho. ¿Tú nunca has dejado de trabajar con foie gras o en las épocas yo siempre lo he tenido. Lo que pasa es que sí que es cierto que ha habido cierta controversia con este producto. Al final es cierto que esto existe, pero para nosotros es un producto excelso. Es un producto muy bueno siempre que se utilice bien, correctamente, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando utilizamos el foie gras o cualquier otro producto lo gastamos tanto que al final la gente lo aburre, ¿no? Y hay que dejarle un tiempo de barbecho para luego. No, claramente en Madrid durante 10 años no había carta que no tuviera un producto de foie, y ahora han desaparecido completamente. Y nosotros lo dejemos, pero creo que es el momento, ahora que no lo tiene nadie, es el momento de ponerlo. Bueno, pues espero que os guste. Bueno, buen provecho. En Vallet. Así con la mano, tipo helado. De toda la vida.
Bueno, perdón por interrumpiros otra vez, pero vamos a ir con el siguiente plato, que es un cremoso de mostaza. Yo creo que es uno de los platos más originales y más especiales de Kiko y que identifica muy bien esa cocina de verdad, de interior, de hierbas, de lo que encuentra en el campo. Yo creo que os va a encantar. Bueno, este plato realmente se origina aquí, en estas semillitas que veis aquí. Esto es el trabajo de chinos de nuestros becarios en el restaurante, sacando esto, que es una obra de arte, es lo que más cuesta el plato. Lo otro, lo que hacemos... y es semillas de mostaza, vamos a llamarle salvaje, semillas de mostaza salvaje, que se cría en nuestro entorno. Salimos fuera del restaurante y tenemos campos de mostaza. Cuando hablamos de mostaza siempre pensamos en la cocina francesa, ¿no? Y la mostaza forma parte del Mediterráneo, de la cultura del Mediterráneo, ahora tal vez apoderado solo por los franceses. Y esto fue el motor del plato. Esto fue realmente el germen de lo que empezó a ser el plato. Hacemos con ello una mostaza tradicional, es decir, con el vinagre, el vino blanco, un poquito de miel y sal. Y gracias al mucílago que tiene esta semilla, tiene ese sabor tan potente, tiene ese sabor que para nosotros le llamamos el wasabi del Montcabrel, el wasabi de la montaña, y lo aderezamos, porque este es el motor, como os decía, con hierba cortada al momento. Para mí esto es lo fundamental. Muchas veces en la cocina nos empezamos a darle vueltas a técnicas para sacar licuados, jugos, para sacarle el mayor sabor a las hierbas. Para mí la hierba, el mayor sabor que puede tener es justo este, ¿no? El momento en que la acabas de cortar. ¿Qué hierbas son? Aquí tenemos rúcula, hierbabuena y stevia. Es una combinación para mí mágica en el que el balsámico de la hierbabuena se combina perfectamente con el ligeramente picante y astringente de la rúcula y el dulce y ligeramente toque de regaliz que tiene la stevia. Como os decía, es la forma para que llegue al cliente todo el sabor. Se pica al momento, unas cuantas flores, esto es ¿cómo llaman el geranio o la banderilla española también? Tiene un aroma muy interesante y unos pocos brotes. Esto mezclado, tendríamos lo que sería una holandesa, que es a partir del jugo de rúcula y la mostaza que hemos hecho. Elaboramos esta holandesa, esta especie de aliño, podríamos llamar que es un aliño o una ensalada a la inversa, donde el aliño está en la base y donde colocamos la ensalada encima, ¿vale? Por último, un toque de sésamo garrapiñado. Tiene ese toque como fruto seco, ligeramente dulce, que para mí funciona muy bien. Es una mezcla, como os decía, para mí mágica, que me encanta. Y habla, y siendo muy alejado de lo que es la Alicante, o lo que la gente puede conocer por Alicante, habla mucho de nuestro territorio. Por eso es un plato que me gusta especialmente. Al final es un plato donde el protagonista es esa hierba que siempre es el acompañante de todos los platos y que nunca tiene el papel que se merece, y al final tiene mucho más sabor, mucho más matices que muchas carnes o muchos pescados que podamos encontrar. Así que al final... Y que un poco huíamos de hacer un plato de hierbas preciosistas, sino buscar el aroma, en que en boca funcionara muy bien, y era un poco lo que buscábamos en esta propuesta. Espero que os guste. Muchas gracias.
plato favorito ¿Y yo de... qué hierba has dicho? La hierba olvidada. Has dicho la hierba olvidada. Que las hierbas están olvidadas. Ah. Está buenísimo. Es como salsa con hierbas. Y es de la mostaza que cogen ellos alrededor de... Tiene mucha hierba Hacen buena. un saballón con la mostaza, cebollita y tal, y luego es que lo que pasa es que tienen hierbas muy buenas ahí. En el campo, o sea, están en el restaurante y al becario lo mandan a comer.
Bueno, perdón. Vuelvo a la carga. Vamos a probar el siguiente plato, que es el pepito de Kiko Moya. Yo conozco a Kiko desde hace bastante tiempo, pero conocí mucho antes su pepito. Allá por el año 2009 o 2010, en un evento en Valencia, era un evento de 4 días, y había un montón de cocineros que hacían platos, y yo estaba trabajando ahí, descubrí el pepito y me pude comer 25 en 3 días. Es espectacular. Así que os dejo que os lo cuente. Pero bueno, pepito y trufa siempre suena muy bien. Sí, siempre suena fantástico. Bueno, sí que es cierto que al final, en aquel evento, casi lo utilizamos como moneda de cambio. Cada stand iba, te cambio 2 aperitivos por 2 no sé qué. Fue muy bonito. Bueno, al final hablamos de la cocina de casquería y siempre, o cuando hablamos de la casquería, todo el mundo, no todo el mundo le gusta disfrutar para mí de estos manjares. En este caso estamos hablando de la molleja de la ternera de corazón, que no deja de ser casquería, y de hecho muchas veces nosotros explicamos este plato después de. Pero bueno, el protocolo aquí exige que hay que explicarlo ahora y no tengo ningún problema. Al final... ninguno le haga ascos, de verdad. Al final lo que nos dimos cuenta es que cortando la molleja muy fina y marcándola, daba esos toques de ternera, pero al mismo tiempo de mantequilla. Y eso es lo que enseguida pensemos en el pepito, ¿no? Porque para mí la ternera y la mantequilla asociada en un bocadillo, evidentemente todo el mundo pensamos en el pepito. Al final es eso, ¿no? Un plato de casquería en el que cuando tenemos temporada de trufa, por supuesto trufa negra mejor que la de Stium, la que tenemos ahora, pero aún así con esta de Stium también está muy interesante porque no tapa tanto el sabor de esta molleja. Al final lo servimos como veis, con una especie de baguette de pan de cristal, una propuesta pues muy ligera que pretende ser pues eso, mucho más que un plato de casquería. Bueno, espero que os guste. Gracias. ¿Puedo cantar?
Y te hubieses 13. Pero mucha gana de probar.
O tenedor o cuchara. Van a llegar ahora con los cuando vuelvan con la bandeja. ¿Alguien no quiere pepito? No tengo ni idea.
montado, me refiero, la terraza estaba, pero lo que es el montaje es nuevo, no era jardinería. Esto es como está. ¿Y qué han decorado las chicas estas? Ah, no, pero porque han hecho la decoración. Eso lo La normal. O sea, las mesas así. las mesas, vale. Eso, y otro, un equipo de Porque la- paisajismo ha metido los olivos y todo eso, pero para toda la temporada. O sea, han hecho la decoración en general de la terraza. Y este es el kiosquito que está aquí. Pero aquí hasta qué hora están aquí abiertos, porque las tiendas han cerrado ya, ¿no? Hasta las 11. Hasta las 11 están abiertos. Estic donant 6, però així i tot, com tarden a arrencar el peliu, estan 7. Las vayan sirviendo para que coman caliente. Sí, no hay problema. El tinc ja fora i el tinc ja emplatat i tot, si vols que començar així... No, esperamos. Que ya tinto un plato. Ah, molt bé. Vale, te doy tiempo. 6 minutos. Sí, le quedarán como 4 ahora. Vale, tengo 5. ¿Vamos? No. Catalán, ¿no? ¿Estás? Sí. Bueno, vamos a ir con el último plato salado antes del postre, que es otro de los grandes platos de Kiko. Si preguntáis, mucha gente pregunta que dónde se comen buenos arroces en España. Pues una de las grandes casas es La Escaleta. Pero es un arroz distinto, es un arroz especial, siempre con mucho sabor, cocinado al horno. Bueno, ya os cuenta Kiko todos sus secretos. Vale, sí, porque hay mucha mitología en torno al arroz. Intentamos ir descubriéndola y desnudándola poco a poco. El arroz que hemos preparado es un arroz de pescado y gamba, un arroz de señoret, como se llama. Señoret porque decían que son los arroces donde los señorets no tenían que mancharse los dedos y por lo tanto era un arroz muy cómodo de comer. Como sabéis, una de las grandes diferencias con el arroz de Valencia, con las paellas de Valencia, en Alicante llamamos arroz, en Valencia paellas, es que nosotros sofreímos ligeramente el arroz, ¿vale? Muy ligero, no tampoco tiene que ser demasiado. Al final lo que he puesto ahí, habéis visto, ha sido una marca en el que es el sofrito. Nosotros llamamos la marca lo que podría ser el tomate, el ajo, un poquito de cebolla, por supuesto los pescados y mariscos que ponemos. Normalmente rape, un poquito de gamba. Gamba pelada en este caso, ¿vale? Lo mojamos con un suquet. El suquet lo hemos traído. La logística, o mucha gente cuando viene a Alicante dice que en Alicante no se hacen en Madrid no se hacen buenos arroces porque el agua no es como las de Alicante. Para mí hay otros muchos factores que influyen en el arroz, no el agua. Para mí es más importante el caldo, por ejemplo, y otros muchos variantes, ¿no? El fuego que le damos, el tiempo, por supuesto, la variedad de grano. Hay muchos elementos que influyen para que un arroz sea bueno y malo. Al final el truco es que una
una persona siempre hace el mismo arroz y al final siempre llega un momento que lo borda, ¿no? El problema que tenemos en la cocina es que no tenemos siempre la misma persona haciendo el arroz, ¿no? Entonces intentemos racionalizar los pasos. Es decir, ¿qué pasaba en las cocciones, controlando los tiempos sobre todo, más que la cantidad de caldo? Intentamos controlar al menos el tiempo. Entonces, lo que queríamos era justo eso. Enfoquemos desde el restaurante, desde la mirada desde cero, aun estando en Alicante, no era un restaurante arrocero, era un restaurante que nunca había trabajado arroces y nos enfrentamos a ese reto desde ojos de principiante. Esto empezó hace casi 10 años, donde al final, después de toda esta historia, lo que queríamos era transmitir o hacerle llegar al cliente las emociones, las sensaciones. Aquí estamos hablando de emociones, ¿no? De sensaciones. Yo creo que al final es el valor más preciado, que es lo que queremos transmitir, lo intangible, ¿no? ¿Cómo podíamos transmitir al cliente que estaba comiendo un arroz individual, por persona, dentro de un menú de degustación, no en centro mesa, que es fantástico, en un chiringuito de playa, un arroz compartido, pero en un restaurante gastronómico era complejo, ¿no? Al final, lleguemos a esta conclusión. Nosotros le llamamos arroz al cuadrado, por supuesto por el formato, pero también por los sabores, ¿no? Por el sabor que contiene, que es muy intenso, más intenso que a lo mejor podríamos encontrar en un arroz normal. En este formato, lo que buscamos era como si hubiéramos cortado un trozo de arroz alicantino, de paella, como queramos llamarle, y lo hubiéramos puesto en el plato. Es un poco lo que intentamos con esta propuesta transmitiros. Al final el proceso es sencillo, en el que damos una cocción previa, dependiendo del grano de arroz, de la variedad, como os estaba comentando. Ahora estamos utilizando el J. Sendra. Hasta hace 4 días no hablamos de variedades de arroz, hablamos de arroz redondo y arroz largo y poco más, o hablamos de las marcas del arroz. En este sentido, hemos utilizado Senia, ahora estamos con este J. Sendra, que para nosotros es un equilibrio muy interesante, y que lo que hacemos es pararle la cocción, es decir, le damos un tiempo ahí, donde el arroz está cocinando entre unos 10 a unos 12 minutos, para luego pararlo en esta placa. Cuando lo paramos en esta placa, nos permite darle el tiempo necesario a la mesa, porque sabéis que hay mesas que van muy rápidas, otras que muy lentas, otras que paran a fumar, etc., ¿no? Entonces, para nosotros está un quebradero de cabeza. Entonces, lo que hacemos es pararlo aquí para luego acabarlo, darle un golpe de horno. Lo interesante es que, al final, el hierro, sabéis que es un transmisor de calor fantástico, y lo que hace es empezar a hervir el arroz rápidamente, al minuto. Entonces, la falta de cocción que le damos al principio lo acabamos al horno. Estos son los 2 pasos a grandes rasgos que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a imaginar que aquí ha pasado ya esos, vamos a llamar 12 minutos, y ya este arroz lo que hacemos es trasladarlo aquí. Lo que han hecho mis compañeros ahí detrás es este arroz acabarlo de cocinar al horno. Os voy a mostrar 2 formatos. Uno que me he querido dar el lujo de traerlo aquí y de presentarlo en primicia. Quería ver la reacción de clientes tan importantes. Y hemos presentado, o estamos desarrollando, un concepto, podríamos llamarle de tapa, que es este de aquí, en el que de alguna forma estamos trasladando estas mismas emociones, pero en este formato, mucho más reducido. De hecho, hoy, como no sabía cuál traer, al final hemos traído los 2. Habrá gente, quien tenga hambre, tendrá este formato mayor, y quien ya esté bien va a tener este formato más pequeño. En este sentido, para mí era interesante traer ambas propuestas. Nada más, espero que disfruten del arroz, que para mí siempre es un honor traerlo aquí a Madrid, y nada más. Muchas gracias.